Ya hay que poner esa misma la otra semana, o sea, son 3 acuerdos. Hay 3 acuerdos que debe cumplir el gobierno venezolano. El gobierno venezolano, ¿qué tal? Se la tiró de derecho y el gobierno colombiano lo puso. Pero la excepción ya. Son 3 excepciones funcionan. Son 3 pasos que le puso Colombia para poder sentar. 1, un corredor humanitario. 2, paso de camiones que lleven productos de comida, que formen parte del convenio que ellos tienen de integración de paso de cosas estas de comer. ¿Exporten Colombia, comida de Colombia? Lo que traigan, o sea, de aquí para allá o de allá para acá, paso de los convenios comerciales, el comercio internacional. Y el tercero no es sé que el partido que a partir de lunes empiezan a cerrar los caminos. Ya es algo. Si eso se da, y se sientan a conversar. Ah, pero ellos van a bajar. Claro, claro, ahí estamos, o sea, hay acuerdos. De los acuerdos están, esto puso Colombia, y Venezuela también puso un acuerdo. Los acuerdos es la famosa, yo estuve viviendo en la famosa resolución. Para los que tenemos pesos, tratemos de cambiar esa cosa porque parece ser que sí se viene una regulación del precio del bolívar, ¿sí? De ellos ahí. Lo que parece ser que van a abolir esa famosa resolución y va a quedar que sea igual para todo el país. No vaya eso. Entonces va a bajar. También acá contrabando. El doctor está pidiendo que ellos tengan unos medios de control. Venezuela también está pidiendo medios de control. Ellos dicen, bueno, pongan los medios de control que tienen ustedes, que estos son cosas de ustedes. Y bueno, pero eso está bien. Y los pesos se van cambiando. Venga, ¿no tiene peso? ¿Será que yo compré hace 2 meses lo pasé a Cali, a Medellín? ¿De dónde sale? De Valencia. No, están saliendo normal. Los aéreos están normales. El único problema no, pero para salir noche nosotros pues teníamos una jugarreta, son 15 días, pero yo más que los 15 días. Venirme antes y no sé. Eso es lo que va a rapar. No, ¿Cuánto le dieron? ¿No? Pues si uno pasara por 5 días, Pero por el avión. está bien que sigue así como estamos, pero si lo bajan, a ver si todo cambia. Y, pero ustedes ¿cuándo se van? No está mal, ¿cómo está? No, ciudades todavía. este día enferma, entrar a clase. Oye, no, porque yo entro el 16, yo... Bueno, vamos a seguir aquí con oye, yo soy su directora. Ajá, bueno, continuando con el ciclo de exposición, el grupo está integrado por José, mi compañero José, compañero Juan Carlos, y mi persona, José López, ¿sí? Nos corresponde hablar sobre lo que es el protocolo de validación de instrumentos y se estructuró la exposición más o menos en tres aspectos. El número 1 es iniciar con lo que es una definición general, aunque ayer se hizo una proposición por parte del profesor en cuanto a lo que es técnica y lo que es instrumento. Conocer lo que es la técnica, pues es lo que permite al investigador como determinar esa forma, ese procedimiento para obtener los datos. En el caso de los instrumentos tenemos a ver donde son aquellos objetos materiales que permiten adquirir y analizar datos, mediante los cuales pueden ser comprobadas las hipótesis de la investigación o las interrogantes de la investigación. Aquí pues hicimos lo que es la interpretación porque nos pareció de verdad importante el libro que nos facilitó de Ruiz, ¿sí? Donde él explica que en la ciencia de la educación son los procedimientos sistemáticos y estandarizados para observar la conducta humana a partir de inferencias, a partir de constructos, donde vamos a ver rasgos, dimensiones, atributos, experiencias, que dan un proceso de interpretación. Medición. La medición de manera sencilla para optimizar los resultados en la investigación, ¿sí? Es la
la palabra medir, que significa la acción de medir o medir. Comparar una cantidad, su reciprocidad con la unidad, es el proceso de comparación de una cantidad y su reciprocidad con la unidad, de forma sencilla. En un estudio de medición sería determinar cuántas veces la unidad se encuentra contenida en esa cantidad. Entonces, en el proceso de las ciencias sociales, el proceso de observación, representación por puntajes numéricos y medición de variables objetivas sería este proceso de medición. Para Stevens, en 1951, es el proceso de asignar numerales a los objetos o eventos, con base a ciertas reglas. Si observamos lo que dice Stevens, es como una tendencia más positivista, ¿no? Comprendiendo los efectos del círculo de viento. Pero aquí se trató de traer desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo a partir de la apreciación de diversos autores. Entonces, NumNavi dice que es el conjunto de reglas para asignar números a objetos que representen cantidades de atributos a partir de los datos recolectados. Karmines y Teller, que es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, que es a través del proceso de planificación, de operaciones, de clasificación y cuantificación, para llegar al cuánto. Sencillamente vamos a trabajar con las operaciones con variables, mientras que en lo cualitativo, Mateschi dice que expresión numérica de características cualitativas a través de un proceso mental que se asigna un símbolo a un objeto o a un hecho. Galtung habla de un proceso de clasificación de unidades de análisis según alguna característica elegida. Si observamos los dos recuadros abajo, en lo cuantitativo estamos hablando de una operacionalización con una variable, ¿sí? En lo cualitativo se convierte en el análisis, ¿sí?, de una unidad. Continuamos. Estos niveles de medición son los que van a denotar características o propiedades generales. Existen 4 niveles según el autor: un nivel nominal, un nivel ordinal, un nivel de intervalo y un nivel de razón o proporción. Estas características fueron extraídas de Ruiz. Entonces, en el nivel nominal se explica que es uno de los procedimientos más básicos, más simples, donde yo puedo clasificar 2 o más categorías, no importa un orden jerárquico. Un ejemplo, determinar el estado civil, por decirlo lo que estamos aquí: solteros, casados, viudos. O determinar sexo, masculino, femenino por género. En el nivel ordinal, clasifica y ordena categorías por rango: creciente, decreciente, mayor, menor. La diferencia es que aquí vamos a interrelacionar los datos. Ejemplo, desempeño de 3 estudiantes: quien tiene 20, quien tiene 18, quien tiene 10. Pero en este proceso de interrelación es cuando podemos inferir, vamos a llamarlo de esa manera: quien tiene 20 está un poquito más aventajado que el que tiene 18. Quien tiene 20, supongamos que está un poco más aventajado que el que tiene 10. En el nivel de intervalo, produce datos cuyas categorías tienen un valor, tienen un orden constante. Un ejemplo muy claro sería la medición de la temperatura corporal. 35 grados de medición de temperatura corporal sería un término normal, lo que quiere decir normal. 38 grados, estamos hablando de que hay una existencia de fiebre, ¿sí? 40,5 grados, estamos hablando de que ya hay sí, pero ya hay Como hablábamos, se recalienta, sí, produce exceso de temperatura y palabras se achicharraban el cerebro. Hay un impacto, decía el autor, hay un impacto cardíaco. Sí, o sea, ya es el extremo superior donde se está midiendo. El cuarto nivel, el nivel de razón o proporción, son las mediciones más exactas de distancia entre 2 puntos cuyos intervalos son iguales. Clasifica y ordena en rango, con la adición de que se posee un valor cero, un valor absoluto. Un ejemplo, medir el peso, la altura, el tiempo, interrelacionando los datos. O el rendimiento académico de un estudiante que posea 20 puntos y otros 10 puntos, y hacer ese proceso de
reflexión, interpretación y comparación de esas dos notas, tomando en cuenta las diferentes características. Adelante. Entonces, explicando un poco lo que es el instrumento, lo que es la acción de medir o el proceso de medición, caemos ahora sí en lo que es este proceso de validez, la validez que nos permite a nosotros, sí, nos permite al investigador dar calidad en su estudio. Entonces, tenemos a Tamayo y Tamayo que dice que validar es determinar cualitativamente o cuantitativamente un dato. Validar. Fernández y Batista dice que es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Krupke habla de la posibilidad de que un método de investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. Wolcott habla de que en el estudio cualitativo la validez es un elemento para la calidad o rigor científico. El concepto ha sido reformulado en términos de construcción social del conocimiento, otorgando un nuevo énfasis en la interpretación de los elementos que el autor o que el investigador tiene como objeto de estudio. Validez es un término que se inicia bajo un paradigma cuantitativo, ¿sí? Pero a través de las diferentes investigaciones y propuestas que han hecho autores, se han incorporado términos como el rigor científico, como el proceso de fiabilidad, como el proceso de construcción social del conocimiento, ¿sí? Para trabajar con lo que son los paradigmas cualitativos. En fin, el proceso de validez me permite mirar un rigor científico, fiabilidad, veracidad, confiabilidad, credibilidad, congruencia. Un pensamiento que nos habla de que una investigación válida no es verdadera, no es buena investigación si no tiene una credibilidad. Entonces, partiendo de eso, pues, adelante, partiendo de eso, se traen los criterios, ¿sí? Entonces, en los paradigmas de investigación, en el positivista se habla de una validez, una confiabilidad, una objetividad. En el interpretativo ya se acude credibilidad, fiabilidad, subjetividad, y en el sociocrítico estamos hablando de intersubjetividad y validez conceptual. Lo que hablábamos ayer, ¿no? Un poco de que los términos lo que han cambiado, pero básicamente en esencia buscan brindarle al estudio este proceso de rigor científico. Buenos días. Después de la intervención de Juan Miguel, él habló sobre la medición, algunos conceptos de investigación. Luego se va a abordar ahora la parte cuantitativa de la investigación. Aquí tenemos al profesor Carlos Ruiz Bolívar, profesor de pedagógico. ¿Sí? Ahí vienen unas biografías que buscamos de él. Según su enfoque cuantitativa de la validez, él dice que es estudiar la exactitud con que pueden hacerse mediciones significativas y adecuadas a un instrumento. Él dice que un instrumento que no mida científicamente una variable, la investigación va a llevar caminos divergentes. Pero dentro de esta validez, él expone dos elementos principales, o dos elementos principales, que ahí tengo una representación en la figura de dos aportes que hizo. Él dice que para buscar la validez de un instrumento, desde el punto de vista objeto físico, que es más sencilla, más fácil de abordar. Ahí tenemos un ejemplo de medición, ¿sí? Dice que cuando el instrumento pretende medir temperatura, talla, peso, relieve, pues el investigador se apoya en aparatos tecnológicos que ayudan a ese proceso de medición. Claro está que yo debo buscar un instrumento. Pero lo complejo de esto cuantitativo es lo que llamamos como variables psicoeducativas. Ahí podemos ver en la imagen, ¿sí? Una serie de científicos y cada uno tiene un implemento desde su visión diferente. Entonces el investigador, si va a enfocarse a esas variables psicoeducativas como el comportamiento, como conducta, como desempeño docente o formación docente,
que es amplio, él atañe o articula el concepto de construcción social de esa validez. Ahí tenemos diferentes autores con el mazo dando, la espada X. ¿Por qué te ríes? Por el mazo dando. El mazo dando, pues. Ya vemos que televisión ve, ¿no? Ahí está. Bueno, ya está, me parece condenado, ¿no? Bueno, seguimos allí. Entonces, él dice que de esa construcción social del conocimiento, como es más amplio, más descriptivo, así en el sentido, entonces el instrumento debe pasar por lo que denominan los juicios de expertos que validen ese instrumento. Y de acuerdo a las múltiples perspectivas teóricas, científicas que tengan esos expertos, el investigador puede confiar en que el instrumento es válido. A esas variables psicoeducativas les llamo variables de criterio. Ahora, el autor que les presenté, Carlos Ruiz, él dice que el investigador tiene que presentarse 3 interrogantes para avanzar en esto que se llama tipos de validez. Lo primero es que cuán representativo es el comportamiento elegido como muestra del universo que se intenta representar. Ahí vemos la metodología cuantitativa, ¿sí?, que habla de muestra y población. Recordemos que yo proyecto que ¿sí?, el universo, que yo proyecto que mi estudio de muestra puede ser representativo a mi universo, yo hago una aproximación tal de la investigación. ¿Qué ha significado el comportamiento con respecto a los atributos del individuo que son de interés para la medición? El investigador debe ser preciso, ¿sí?, específico en qué quiere medir. ¿Sí? Yo no puedo con un instrumento tratar de medir varias variables, ¿sí?, porque la validez de mi estudio pues caería en ese sentido. Debo estar muy preciso en qué es lo que yo voy a medir. ¿Hasta dónde puede predecir el rendimiento del sujeto o su aprendizaje en un programa a partir de la ejecución de la prueba? Esta tercera pregunta está muy alineada, concatenada con la validez predictiva que el autor ahorita la describe. Estos 3 planteamientos son lo que es la validez de contenido, la validez de constructos y la validez predictiva, que son los tipos de validez que el investigador puede acceder para validar este futuro instrumento. Ahora, Ruiz Bolívar, él habla de la validez de contenido y él nos dice que hay unos pasos donde el investigador tiene que tener contacto con este juicio de expertos. En la primera imagen que tenemos aquí, él describe que el investigador debe, de acuerdo a las características metodológicas, teóricas, hasta filosóficas de mi investigación, yo debo buscar esos expertos que estén concatenados, porque nada me sirve que yo esté trabajando con biología y busque un experto en educación física, que tal vez no te aporte lo mismo que un ingeniero químico, un ejemplo. Y así valga el ejemplo, ¿no? No es lo mismo que yo no puedo aportarle mucho al trabajo de Juan Miguel, que habla de el superaprendizaje y los hemisferios, por ahí va, porque no es mi temática, ¿sí?, desde el punto de vista teórico. Pero entonces hay que buscar, seleccionar muy bien esos expertos que tengan congruencia con mi tema de estudio y mi metodología. Estos expertos van a evaluar, y aquí tenemos en la parte superior un instrumento, un modelo de instrumento para evaluar la congruencia, la claridad de la redacción, la tendenciosidad y el factor sesgo de esas preguntas que yo redacto. Luego, el investigador, como vemos aquí en la imagen, debe proporcionarle a esos expertos el propósito de la prueba y plan de operacionalización. Recordemos que estamos en la metodología cuantitativa y vemos las variables desde la operacionalización. Ahorita cuando él hable de lo cuantitativo, hablamos del análisis de categorías. Unidades de información. Entonces, luego que levantamos esa información, ya los expertos, buscando esa validez de contenido, tienen un panorama más amplio de la investigación, y es cuando reciben el instrumento que el investigador ha diseñado
el instrumento para evaluar las congruencias de los ítems que respondan a esa operacionalización. Veo que pasan esto en un tiempo prudente, de acuerdo a las particularidades o responsabilidades de los expertos, y vemos en la figura que el investigador que está aquí recoge la información que le proporcionaron estos expertos y él va a buscar 3 etapas de esa recolección de información que recogió de los expertos. Lo primero es la congruencia. Él describe allí que lo que se acerque, permiso, que los ítems que se acerquen, que coincidan en que están bien redactados, que tienen congruencia, que tienen claridad, que no tienen tendenciosidad, y se acerquen todos, inclusive a decir que ese porcentaje de ítems está bien, yo respaldo esos ítems y los secuencias. Pero también tengo que prestar atención al juicio que los expertos pongan como coincidencia desfavorable. Es decir, que se note mucha incongruencia, falta de redacción, y esos ítems tengo que yo replantearlos de nuevo, porque los expertos me están dando información, ellos coinciden de que el ítem tal vez no mide la variable que yo pretendo medir. Y las coincidencias parciales son, como llamamos esa mediana, que ahora tenemos tres expertos y dos coinciden que están bien y uno que está mal, un 75-25, entonces tenemos que volver a revisar, reflexionar acerca, buscando que todos los ítems busquen la congruencia. Entonces son 3 fases allí de esa recolección de información. Y prestarle mucha atención, porque a veces en los instrumentos nosotros pues facilitamos y vemos como un mero procedimiento administrativo el que tú validas y por la premura valídame tú. Entonces que ese proceso es el que me da a mí un éxito en la parte de la investigación, porque no se me va a salir por algún proceso. Esto con la validez de contenido. Ahí pues tenemos una lista de cotejo, congruencia sí o no, claridad sí o no, simplicidad sí o no, y las observaciones, que está en la parte de arriba. Ahora, Carlos, habla también del eje constructo, pero consulté otra fuente como Jean-Pierre. Él habla también de la validez de constructo y la denomina validez de constructo en su libro de metodología de investigación en la tercera edición, que es que está aquí. Aunque uno lo nombra mucho, pero hasta este momento fue que lo vine a conocer fotográficamente, no sabía cómo es. Son 3, Sí, pero este es Roberto. Este es Hernández. Este es Hernández que ahora es constructor en su apartado. Hernández, que es Roberto. Roberto Hernández. Roberto Hernández es el primero de los 3. Él habla sobre medición, ¿sí?, en la validez de constructo. Él describe que el investigador debe plantearse primero una serie de hipótesis y que esa hipótesis luego, con esta validez de constructo, pretendo medir. ¿Sí? Primero debo partir de un interrogante. Ayer hablábamos de estas preguntas de investigación. Brownlow habla de variables internas del individuo. Esta validez de constructo, el teórico la describe como que tiene que tener una relación consistente, ¿sí?, con la teoría en que yo me voy a apoyar. De constructo viene de conceptos, de concepciones. Él describe que las hipótesis parten desde lo teórico. Yo no puedo plantearme aquí cosas que yo crea, porque me he leído algún libro, algún referente, algún periódico, que yo me planteo una hipótesis. En la validez de constructo, todo debe salir de esa fuente teórica, amarrar bien la teoría, articulada con conceptos y apoyo en teoría. Lo veíamos mucho en metateoría, que nuestra investigación debe tener un fuerte respaldo teórico y apoyo a una teoría de investigación. Este constructo tiene algunas etapas. Esas etapas es buscar la relación entre los conceptos, relación teórica entre los conceptos que describen mi variable, análisis de la correlación de esos conceptos y una evidencia empírica. Vuelvo aquí
que Carlos describe que estas variables psicoeducativas se evalúan mucho por las evidencias empíricas de los expertos. Medición en particular la denomina él. Entonces, si nuestro instrumento o nuestro ítem no tiene una coherencia con la teoría, esas preguntas pues no van a tener mucha validez, porque entonces no sabemos qué vamos a preguntar. Tenemos que conocer teóricamente nuestro tema de investigación para saber qué vamos a preguntar y tenga congruencia con esa validez de costumbre, que es lo que denomina Roberto Hernández. Ahora viene la tercera, que es la validez predictiva. Aquí este señor, ¿me ayuda cómo se llama? Él es que la imaginación lo es todo. Es una visión anticipada de las abstracciones de la vida. Carlos Ruiz describe que la validez predictiva son esas visiones anticipadas que el teórico, el investigador, se plantea para abordar una investigación. Él llamó variables de estudio, las que el investigador experimenta. Pero en la proyección que se da, esa predictiva, que yo digo que a mayor puntaje en una prueba, voy a tener mayor desempeño en el futuro. A este aspecto lo llamó variable de criterio. Y que tiene que tener una correlación teórica y lógica para yo poder partir de esa validez de predictiva. Él describe que esa validez predictiva es propia o se puede constatar mucho en las investigaciones que buscan evaluar, valorar o mejorar el desempeño docente. Un ejemplo, describe que una hipótesis que se puede plantear que los mejores estudiantes en nivel universitario académicamente serán mejores o futuros mejores docentes. Lo dice, puede ser una prueba de actitud, como lo dice aquí, una prueba de selección. Él da el ejemplo de las universidades hacen pruebas de selección, pruebas de actitud académica para, buscando eso, el mejor grupo de estudiantes, porque es una predicción que los que salgan mejor en esa prueba van a tener mejor vida académica dentro de las universidades. Otro ejemplo de la validez predictiva de una investigación puede ser la elección para el trabajo investigativo que hace un gerente de una empresa, porque busca excelencia, niveles de eficacia, lo que dice aquí abajo. Entonces yo voy a buscar es pensar que ese instrumento me permita seleccionar el mejor de mis sujetos. Y él también da un ejemplo, lo que le dice el profesor, que habla también un ejemplo aplicado al deporte, ¿sí? En la validez predictiva. Ahí vemos, él la denomina como batería de test, lo dice Carlos Ruiz, que una validez predictiva que a mejor entrenamiento, a mejor condición física va a tener una mejor proyección en algunos juegos, mayor resultado en una competencia. Y vemos que el deporte es selección, buscar lo mejor, es el intelecto como tal. Entonces, para la validez predictiva, si coinciden mi visión anticipada, apoyada en la teoría de que yo aplico este instrumento y este instrumento me salieron la selección de mis sujetos, estos sujetos tienen que tener mejor desempeño en un campo laboral, en un campo académico, en un campo deportivo. Describe como esa validez predictiva. Si el instrumento que yo aplique para seleccionar esos sujetos me van a dar respaldo, que van a ser los mejores en su desempeño. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan a esa validez dentro del instrumento? Y ahí vemos a José con ese instrumento ahí parado. Construcción del instrumento. Le faltó el traje. En relación a la construcción del instrumento, cuando se redacte los ítems, debemos tener mucho cuidado con la estructura sintética que habla de la complejidad de mi redacción, ¿sí? A veces hay términos que no conocemos y el encuestado, la persona que se le va a aplicar el instrumento, pues no conoce el término y a veces responde cualquier cosa porque realmente no tiene conexión con ese término, esa terminología que utilizó
el investigador. Un ejemplo aquí, lo que tú dices, ribo, no sé qué, pero como tú dices azúcar, uno como dice, ya comprendo. Entonces, tú conoces lo que, por ejemplo, los ácidos, ribo, no sé qué, yo respondería a cualquier cosa, pero cuando yo digo azúcar, entonces ya uno, pues, se asocia más. Instrucciones imprecisas, ¿sí? Todo debe tener un orden lógico donde le lleve a la persona que va a llenar ese instrumento cumplir con los objetivos. Y para eso debe tener instrucciones precisas. Y evitar las ambigüedades, preguntas que me lleven a responder 2, 3, 4 o 5 o más opciones de respuesta. Otro factor que limita es la administración y clasificación. Según la complejidad del instrumento, no todo debe llevar, y a veces caemos en errores que tienes 20 minutos para llenar el instrumento y todo le da al mismo tiempo. Pero algunos instrumentos pues tienen mayor complejidad y debe tener un tiempo, hay que tener claro que el tiempo sea suficiente para que el investigador, pues, la persona que obtiene la universidad pueda responder. Evitar que ese sujeto tenga ayudas adicionales. Lo vemos mucho en nuestra práctica docente, que a veces nosotros le decimos, hágame por favor, tiene el instrumento. No, pero lleve para acá, yo me lo llevo. Y uno, pues, lléveselo. Entonces esa persona, pues, utiliza ayudas adicionales que él las llama y las pone entre comillas como las chuletas. Las llamadas chuletas, pues yo respondo y busco, si no sé, entonces estoy sacando ya la información. Debe ser en la aquí y en la hora, con el profe. Y si el participante no tiene tiempo, que está muy ocupado, es mejor, no, profe, y busco otra persona que cumpla las características que yo la busqué para seleccionarla a ella como informante mío. Subjetividad en la puntuación. ¿Sí? Pasa mucho, como un ejemplo, yo estoy hablando de mi compañero de educación física, como es para mí, entonces yo lo busco allí y le pongo, hago una puntuación que no está muy objetiva. Naturaleza del grupo y criterios de ese grupo. La calidad de criterio es lo que yo ayer estuve explicando, que sea especificidad y congruencia con el grupo. Yo ayer mencioné allí que a veces diseñamos un instrumento para medir las competencias de lógico-matemáticas en 100 grados, pero utilizamos ese mismo instrumento para medir con las mismas variantes de instrumentos, con las mismas instrumentos, lo utilizamos para medir a un niño ya que está en tercer año, que ya está con su matemática, física y química. Entonces, no es congruente el instrumento con el grupo. Debe ser especificidad a lo informante que yo, a las características que yo quiero ir a medir. Porque entonces se me va a ir todo que eso no es información. Y lo otro, evitar respuesta de los sujetos, fórmulas al azar, ¿sí? Por el tiempo. Yo veo aquí, y yo lo miraba con la naturaleza cambiante de la persona, a veces voy a responder sí, y si uno dice el te va a decir sí, no, o como tenemos codificado que todo lo que yo bueno, entonces yo sí, y cuando ni siquiera leen la pregunta. Y el bloqueo de emociones, esas conductas que a veces lo llamamos no por ayuda, a veces pues estamos emocionalmente no aptos para emitir una información, y entonces distraigo y yo puedo tener pues factores que afectan en esa validez. Entonces creo muy pertinente estos factores para evaluar ese instrumento como yo lo voy a aplicar. Y estos son la validez, tres tipos de validez, el contenido, de constructo, predictiva, que me ayudan a mí para luego hacer bien un protocolo de validación que se va a aplicar. Mire, y aquí estaba yo aquí viendo yo lo que hice ahí. Lo leo. Estudiar, y dice Gatsby, el gato perezoso, es luchar y sacrificio para hoy y triunfo para el mañana. Me llamó la atención este mensaje de Gatsby. Estamos hablando de Buenos días, compañeros. Para continuar en este mismo orden de ideas, como la parte que me tocó a mí fue la parte de cualitativo, es lo que voy a desarrollar. Ya Juan Carlos desarrolló muy bien aquí.
con una explicación muy bien argumentada, la parte cuantitativa. Ok, dentro de la parte cualitativa, nosotros tenemos que es un estudio que se ha venido practicando básicamente desde antes de mitad del siglo XX, ¿sí? Y que él responde básicamente a un vacío que existía dentro de los estudios cuantitativos. Debido a este vacío, nace la parte cualitativa, que es la que viene a llenar esa parte vacía que estaba dentro de aquella metodología cuantitativa. ¿Por qué? Porque esto me lleva a mí a un acercamiento global de la investigación. Una investigación que yo tomo o adopto para mí, me caso con ella, así como lo vimos aquí la compañera hace un momento, ¿sí? Y en la cual yo requiero darle una fiabilidad y validez. ¿Por qué? Porque es la forma de yo hacer ver que mi estudio es un estudio serio, que vale la pena, que estoy tomando en cuenta que voy a dar una mejora dentro de una institución o dentro de una situación que se me presente. No es conformista. ¿Por qué? Porque ella toma en cuenta todas las aristas que se desprendan de la investigación. Dice que es flexible y es emergente. Flexible porque en algunas partes ella tiene que flexibilizarse hacia ciertas cuestiones que de repente pues no pudieran tomarse en cuenta. Y es emergente porque evidentemente ella nace de la investigación cuantitativa. Con lo cual, cumpliendo esta serie de patrones, nosotros podemos llegar a lo que es una credibilidad. Adelante. Entonces, empezamos dentro de las partes que tiene la parte cualitativa. Tenemos la fiabilidad. Aquí podemos ver que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales. Es decir, nosotros poseemos ciertas características de nuestro objeto de estudio, ¿sí? Pero no por cuestiones accidentales deben cambiar, ellas deben mantenerse, conservando aquí en atención aquella flexibilidad que les mencionaba hace un momento. Dice que se puede lograr una fiabilidad sin validez, pero validez implica fiabilidad, en lo cual vemos que no son recíprocas. ¿Por qué? Porque si yo tengo fiabilidad, ¿sí?, que sería como la creencia de ese estudio, podemos decir que hay una validez. Que no hay una validez, pero que si hay validez, si hay fiabilidad. ¿Por qué? Porque la validez, ¿quién la va a dar? Las personas que son expertas en el tema y que le van a dar aquel criterio de veracidad que requiere la investigación. Entonces, como tal, no son recíprocas. Tenemos también por otra parte que hay una fiabilidad externa, que es cuando un investigador independiente, ¿sí?, óigase bien, descubre los mismos fenómenos y elabora idénticos contrastes. ¿Sí? ¿Dentro de qué? Dentro de su propia investigación. Cuestión diferente que es cuando es interna, porque dice que se da cuando el investigador parte de contrastes previamente elaborados y ajusta estos a sus datos como vienen de la investigación original. Es decir, estamos encontrando una persona que agarra los contrastes, ¿sí?, y los está adaptando a su investigación. Entonces, hay que tener presente eso. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Ahora vamos para los tipos de fiabilidad. Tenemos la quimotesca, que es una circunstancia en la que un único método de observación genera una medida invariable. Cuando nosotros nos hablan de una medida invariable, pudiéramos pensar en cuál. ¿Quién me puede ayudar con esa invariable? Una medida invariable. Yo le decía a Juan Carlos cuando hacíamos la exposición, ¿cuál es? ¿Perdón? El alma. El alma. El tiempo, pero el tiempo cae en un depende. Porque si yo puedo decir los tiempos que yo le doy a medir para que termine la tesis, pero si yo hablo en tiempo como tiempo de la Tierra, ¿sí?, ahí ya no puede haber algo invariable, eso va a ser una constante. Entonces tenemos que referirnos, ¿sí?, cuando son medidas variables, pero que son constantes. Esa es la característica que nos va a determinar allí. Tenemos la diacrónica, que es cuando la información recolectada se establece en un tiempo, pero solo es aplicable en aspectos inalterables. Entonces, aquí la información recolectada tiene que ser en aspectos inalterables. Es decir, el mismo ejemplo del tiempo nos pudiera servir para este tipo de investigación. Ajá, tenemos la sincrónica, que es la que implica la semejanza de la observación dentro del mismo tiempo, dentro de rasgos relevantes
Es decir, cuando hay algo semejante. Dale a la siguiente. Y esa fiabilidad presenta unas características muy especiales, que son las que van a responder y me van a decir a mí que una investigación posee la característica de fiabilidad. ¿Por qué? Porque presenta altos índices. ¿Qué quiero decir con altos índices? Altos índices quiere decir que todas sus aristas están apuntando a que la respuesta que yo voy a dar con esta investigación es la correcta. A eso es lo que apuntan los altos índices. Dice, exige una elaboración de registro descriptivo. ¿Por qué? Porque así como nos hablaba la compañera Cecilia, ¿sí?, es necesario estar tomando nota, porque las cosas que usted le deja de confianza a su cerebro son cosas que se le olvidan. Entonces, es necesario llevar un registro descriptivo. El observador contrasta agentes internos y externos, es decir, yo dentro de mi investigación no solo me conformo con ver lo que tengo aquí adentro, sino qué está pasando allá afuera, porque aún cuando esté afuera, igual si es un salón de clases, igual el ruido entra, la luz entra. Todos esos son factores que afectan mi investigación, porque si estamos de noche, obviamente la luz no va a entrar. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, tanto lo interno como lo externo. Según Guba, dice que trabaja con diferentes métodos de observación. ¿Por qué? Porque esto me va a dar a mí, básicamente, más criterio de veracidad. Porque no me estoy conformando con la visión de un solo método, sino son varios métodos observando una misma situación. Los observadores muestran congruencia en sus observaciones, es decir, que lo que dijo el compañero aquí va a responder a lo mismo que va a decir la compañera allá, que vamos a ver cuando veamos las últimas características de la investigación cualitativa, que son las, digamos, las que están en boga, ¿sí?, hacen alusión a esta característica. Posibilidad de participación de varios investigadores. Obviamente, de repente nosotros tenemos una investigación y tenemos un grupo de personas. Ese grupo de personas, de cierta forma y a su manera, están haciendo investigación dentro de nuestra investigación. ¿Por qué? Si yo te pregunto a ti, ¿por qué te pones eso en el cabello? Entonces tú vas a armar así como que una especie de concepto. Bueno, me ayuda a mantenerme el cabello recogido para que no se me enrede. Cualquier cantidad de ideas que tú puedas generar, las vas a responder. Claro que eso se presta también mucho a que la investigación sea subjetiva, porque si ella está frente a mí solamente, me dará de repente una respuesta que sea sincera. Pero si está frente a muchas personas, ella tratará de impresionar, ¿sí?, para no quedar mal delante de sus compañeros. Dice por último que exige una revisión constante de los datos. Por supuesto, porque las realidades son cambiantes. A eso no nos escapamos ninguno. Y todas nuestras investigaciones básicamente tienen esa constante de que siempre las cosas están cambiando día por día. Ya lo hablamos con el profesor con respecto a la economía, de que no sirve que nos mejoren los sueldos y mañana las cosas se van a multiplicar en precios. Mejor ganar menos, pero que nos acomode la economía.